Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Vamos a dejar aquí esto pendiente por acá, por los que hacen falta. Igual ahí está la grabación para que vean el inicio. Bueno, vamos a continuar entonces con la parte de seguridad que estábamos observando, pues algunas de las formas de ataques que se pueden presentar y ayer habíamos mencionado un término que se llama una vulnerabilidad. eh, en seguridad pues se tiende a mencionar mucho esa palabra vulnerabilidad. Básicamente una vulnerabilidad es, digámoslo así, ese elemento con que se van a guiar los atacantes, ya sea en software o hardware, o inclusive pues también personas, porque las personas también son vulnerables. Y ese tipo de ataques que ellos realizan independientemente de la forma de ataque, pues lo que busca es eso, busca es esa vulnerabilidad de seguridad que tiene un elemento. Entonces, cuando se aprovechan de esa vulnerabilidad, pues ahí es cuando atacan o cuando realizan un ataque. ¿Bien? Entonces, esos sistemas que presentan vulnerabilidades, pues por supuesto son objeto de ataques de estas personas que por lo general esperan esa vulnerabilidad o están en busca de esas vulnerabilidades constantemente. El software tiene vulnerabilidades. Básicamente el software pues puede contener de pronto algunos errores a la hora de haber sido creado. Eh, los que crean algún software pues no hacen software infalibles. No hay ningún software en el mundo que sea a prueba de todo y que no tenga una vulnerabilidad. De la marca que sea, eso no existe. Todo lo que nosotros creamos en algún momento se le puede pues encontrar una vulnerabilidad y sobre todo si es algo que nosotros desarrollamos. Entonces, en buena, bueno, digamos que en más de una ocasión, pues casi siempre se enfocan a ciertos software específicos, como por ejemplo pasa a veces con unos sistemas operativos, pero no significa que todos los sistemas operativos pues no tengan vulnerabilidades. De pronto también esto se debe a que pues se atacan más sistemas operativos, por ejemplo, que otros o de ciertas marcas y otras no las tiendan a atacar, pero no significa que el software no tenga vulnerabilidades. Y una persona pues que tenga esos conocimientos y es capaz de encontrar esas vulnerabilidades o probar si en algún momento hay vulnerabilidades por algún lado. Y eso le pasa pues a todo el software y a todas las aplicaciones que nosotros estamos manejando. Ya no es solo el sistema operativo, sino son muchas de las aplicaciones que manejan cualquier elemento. Por ejemplo, los equipos de comunicaciones pues también tienen software. Esos equipos de comunicaciones tienen sistemas operativos y esos sistemas operativos pues no son de los que normalmente conocemos para PCs, sino que también pues son software desarrollados de pronto por alguna empresa, sistemas operativos para controlar de pronto los recursos de ese dispositivo de comunicaciones y también a ellos pues los pueden atacar. ¿Sí? Hay también vulnerabilidades para ese tipo de sistemas operativos y pues alguien que esté enfocado en eso pues lo puede encontrar. ¿Sí? Entonces hasta esos equipos que de pronto uno piensa que no, que nadie los ataca, pues ellos también tienen ese pequeño efecto. Pues es software el que está eh, administrando todos esos recursos de esa máquina, pues por supuesto el software lo diseñan humanos y los humanos pues en algún momento no hacen las cosas perfectas. Y ahí es cuando pues otras personas sí se aprovechan de esas vulnerabilidades que tenemos. Entonces, no solo pasa con eso, que es el software, sino también pasa con el hardware. El hardware también en algún momento es una parte vulnerable. El hardware, recuerden que está también muy relacionado con el software y esos elementos en algún momento, pues, o en esa interacción entre software y hardware, también se encuentran algunas debilidades y se han encontrado pues debilidades desde una BIOS hasta, bueno, el resto de los componentes. Entonces esas vulnerabilidades pues también las van a aprovechar, ¿sí? Para hacer un ataque. Si hay alguna vulnerabilidad, por ejemplo, en la BIOS, en ese sistema
pues muy básico, pues de ahí se van a aprovechar. Si hay algún problema, por ejemplo, o una vulnerabilidad en los procesadores y en la forma en que tratan sus instrucciones, pues también de ahí se van a aprovechar. ¿Sí? Todas esas vulnerabilidades que ellos encuentren, inclusive las de hardware, pues también se van a aprovechar para realizar ataques. ¿Listo? También, pues sí, como les mencionaba, los procesadores, las memorias, la BIOS, bueno, muchos de los dispositivos que tenemos de hardware, ellos han tenido pues ese pequeño problema, que alguien ha encontrado esa vulnerabilidad y pues se ha aprovechado para realizar ataques. Entonces, hasta el hardware en este caso pues tiene vulnerabilidades. ¿Listo? Por ejemplo, en software hay algunas vulnerabilidades en general que casi siempre tratan de atacar. Entonces, por ejemplo, está esta que nos dice que hay un desbordamiento del buffer. Esa parte del buffer, si ustedes se acuerdan, básicamente son como espacios de almacenamiento de información. Entonces, pues hay un buffer por allá en el disco, hay un buffer por allá en la memoria. Son espacios que en algún momento el sistema está utilizando para almacenar información. Y como esos espacios pues tienden a ser tener límites o a estar en ciertos casos pues a verse ser reducidos, sobrepasar esa capacidad de ese buffer, pues eso hace que en algún momento el sistema empiece a andar más lento, ¿sí? Está sobrecargado, digámoslo así, y entonces ese desbordamiento de buffer va a hacer que de pronto me cause problemas en mi equipo, y mi equipo pues va a empezar a, por ejemplo, a bloquearse, porque no es capaz de procesar toda la información que le está llegando eh, para de pronto trabajar. Entonces, recuerden que el buffer también es uno de los pasos que se realizan para, como pasos intermedios, que a veces se tienen en esos espacios de almacenamiento. ¿Sí? El buffer a veces se utiliza inclusive para precargar cosas antes de ejecutarlas. Entonces, pues ese buffer también es importante en el procesamiento. Hace que las cosas pues parezcan un poco más ágiles que eh, de lo normal. ¿Listo? Entonces ese desbordamiento es algo que el software pues puede sobrecargar. Y si sobrecargamos ese buffer, pues también vamos a empezar a ver que las cosas pues ponen más lentas en nuestro equipo. Otras cosas que también suelen atacar o encontrar vulnerabilidades o buscarle vulnerabilidades a esas partes son algunos software que necesitan datos. Y por aquí hay algo que dice entrada no válida. ¿Sí? En este caso las entradas no válidas pues se refiere a datos. Las aplicaciones en algún momento necesitan datos para funcionar y por supuesto una de las cosas que pueden hacer con un software de un ataque es empezar a tratar de cambiar esos datos que se le envían a la aplicación, ¿sí? Y tratar de que la aplicación pues haga algo diferente. De pronto pues haga trabajos diferentes, cambie cosas, eh, o de pronto pues esa saturación de entrada de datos de esa aplicación pues también la termina bloqueando. Entonces esas entradas o esos datos que también le envían a las aplicaciones pues también pueden ser objeto de ataque. ¿Sí? No es que todos los datos sean ataques, ¿no? Pero sí se pueden aprovechar de que una aplicación pues necesita datos para funcionar y pues a través de eso pues pueden afectar, por ejemplo, una base de datos. ¿Sí? Una base de datos necesita datos para almacenar, necesita hacer transacciones y por supuesto esa entrada de pronto que lo ponen a procesar o que lo ponen a utilizar, a trabajar, pues puede ser que le haga cometer errores a ese software de base de datos. Y ahí es cuando pues empieza a haber ataques inclusive hasta las bases de datos. De ellas no están exentos pues de que se haga una operación o que se intente hacer operaciones que ellas no pueden pues atender, ¿sí? O múltiples operaciones que al fin y al cabo hacen que se cometa algún tipo de error si hay alguna falla en el software. Por aquí hay uno que dice condiciones de carrera. Esta vulnerabilidad sucede cuando el resultado de un evento depende de resultados ordenados y temporizados. Secuencias. ¿Listo? Esto habla de secuencias también. Muchos de los software tienden a hacer secuencias. Entonces, para hacer una operación completa, pues tiene que hacer unos pasos y pues cada paso está atado y cada paso pues depende del anterior, por ejemplo.
Entonces, esos pasos también pues se pueden eh, interrumpir o se pueden cambiar o se pueden modificar y esa secuencia de ese software, pues porque esa es la forma de funcionar de ese software, ¿sí? A seguir una secuencia de pasos, pues se puede también modificar y eso puede causar de pronto algún traumatismo en ese software como está diseñado, ¿sí? Si no hay algo que en algún momento eh, lo haga salirse de ese problema, de esa secuencia o de una mala secuencia, pues también el software va a generar algún problema. Entonces hay varias cosas que también toca tener pendiente en el software. Debilidades en las prácticas de seguridad. Los datos pues que se almacenan, recuerden que también tenemos datos, por ejemplo, de usuarios, contraseñas, todos esos datos que en algún momento mm, utilizamos para autenticarnos, ¿sí? Autenticarnos es cuando nosotros colocamos el usuario y la contraseña en un equipo y entramos a ese equipo, ¿sí? Porque alguien nos está autorizando. Entonces ese proceso de autenticación y autorización, pues también puede tener problemas desde el software. Y resulta que nosotros en una red, por ejemplo, tenemos que digitar un usuario y una contraseña, ¿sí? Tenemos que ir a pedirle permiso a un servidor para que podamos acceder a unos recursos y en ese transcurso de ese movimiento, pues puede ser que una aplicación en la cual estamos tratando de entrar, en ese transcurso de ese recorrido por la red, pues envíe los datos tal cual, los envíe, usted digitó de contraseña 123 y así mismo los envió por la red. Ni siquiera de pronto tiene encriptación, no tiene seguridad y entonces esas prácticas de seguridad en el software pues son muy importantes, porque cualquiera que esté observando la red y el tráfico que pasa por ella, pues se va a dar cuenta de qué fue lo que usted digitó, ¿sí? De qué es lo que usted está escribiendo, porque pues no hay ningún grado de seguridad en esa transmisión de los datos. Entonces, por supuesto, usted envía a su usuario, usted escribe a su usuario, escribe su contraseña y esos dos datos pues los está observando alguien en la red, de pronto que está pendiente ahí de esa red, ¿sí? Para hacer un ataque y se da cuenta que esa aplicación pues no, que está utilizando usted para enviar esos datos, pues no tiene seguridad. Y ahí es donde efectivamente pues eh, no aplicar las medidas de seguridad sobre el software pues también afecta o hace que sea algo vulnerable, ¿no? Los problemas de control de acceso. El control de acceso es el proceso para controlar quién hace qué y va desde la administración del equipo físico a los equipos hasta determinar quién tiene el acceso a un recurso. ¿Sí? De, muy atado a lo que estábamos hablando ahorita de la autenticación y la autorización, pero en este caso hay, digámoslo así, permisos, ¿sí? De cada una de las aplicaciones. ¿Y el software qué le puede pasar? Pues como a veces pasa en los software que uno utiliza, por defecto alguien en el diseño del software dejó, no determinó bien esos permisos y pues una persona de pronto entra, crea su usuario y esa persona pues tiene unos permisos que no debería tener, de pronto muy elevados para hacer cosas que no deberían hacer. O alguien no determinó lo que podría hacer una persona y lo que no podría hacer y pues son acciones que de pronto se determinan en el desarrollo del software. Hasta qué tantas cosas puede hacer usted con su usuario, ¿sí? ¿Qué tipos de usuarios hay? Y por eso es que pues muchas aplicaciones tienen distintos tipos de niveles de usuario, porque pues asimismo hay cosas que se pueden hacer desde los niveles más bajos, los que tienen digamos más restricciones hasta los que tienen menos restricciones. Y esas aplicaciones pues también tienen que ser desarrolladas de esa forma, ¿no? Empezar a mirar pues hasta dónde puede llegar cada uno de los usuarios en un software, ¿sí? Y esos problemas pues también se pueden desarrollar con un software. Hay inclusive software que uno instala y lo primero que le dicen es que usted tiene un usuario admin, ¿sí? Admin, coloque admin como usuario y la contraseña es admin y usted entra, ¿sí? Y resulta que el que lo está instalando pues nunca cambió eso. Y ahí ya tenemos el primer problema de seguridad porque eh, va a permitir que cualquiera pues acceda con esa contraseña, que es la que viene de fábrica. Bien, y entonces a veces hasta esos procedimientos o esas malas prácticas pues nos afectan en toda la parte de seguridad y nos crean vulnerabilidades con el software. Entonces hasta los diseños de software a veces son bastante complicados por eso. Y pues una de las cosas que hay que estar pendiente también es eso,
porque esas son vulnerabilidades que nos van a afectar a todos. ¿Listo? Bueno, ahí sí ya que se aprovechen o no todas estas herramientas que habíamos visto ayer de los malware, pues bueno, esos son cosas que efectivamente van a aprovechar, ¿sí? Por eso es que hay tantas variaciones de malware, porque pues de ahí es que se aprovechan de esas vulnerabilidades del software, por ejemplo. Y se aprovechan de que un software, por ejemplo, tiene una contraseña que todo el mundo sabe, y pues ahí mismo ese malware pues puede aprovecharse de esa contraseña y bueno, eh, digamos, autopromoverse sus permisos para que pueda hacer cualquier cosa con la aplicación. ¿Listo? Bueno, los síntomas también, a ver, ayer habíamos visto algunos síntomas, aquí hay una relación de síntomas en esta pantalla, por ejemplo, aumento del uso de la CPU, disminución de la velocidad de la computadora se congela o falla con frecuencia, hay una disminución en la velocidad de la navegación web, existen problemas inexplicables con la conexión de red, se modifican los archivos, se eliminan los archivos, ¿sí? Hay una presencia de archivos, programas e iconos de escritorio desconocidos, se ejecutan procesos desconocidos, los programas se cierran o se reconfiguran solos y se envían correos electrónicos sin con el conocimiento o el consentimiento del usuario. Ya habíamos hablado de varias de estas, entonces pues tengan en cuenta que esos son comportamientos que se pueden presentar, ¿sí? Que también me pueden apuntar no solo a una falla de software, sino a un problema que de pronto es un problema de seguridad causado por un malware, ¿sí? Que eso también hay que tenerlo en cuenta como falla. Eh, Dentro de esas vulnerabilidades también hay otros métodos que se utilizan o que utilizan con nosotros para tratar de vulnerarnos eh, y sacarnos, por supuesto, información. Y uno de estos es bastante común, este que se llama ingeniería social. Esta es una de las formas en que la gente pues ataca a muchas de las personas y de los empleados de las empresas. Básicamente es tratar de manipular a las personas para que ellos realicen una acción, ¿sí? De pronto pensando que es una acción segura, ¿sí? Y lo que hagan es divulgar información. ¿Sí? Ayer estábamos viendo, por ejemplo, eh, un ataque en que en algún momento podrían pues simular de pronto un banco, simular mediante el miedo de una persona, pues simular que son, por ejemplo, los dueños de una marca de correo electrónico y hacer que de pronto esa persona pues realice una acción que es divulgar pues su usuario y su contraseña. ¿Sí? Y lo mismo pasa pues con los bancos, también por ese tipo de acciones que hacen en ingeniería social, pues tratan de manipular a las personas. Entonces básicamente es por eso es que lo llaman ingeniería social, porque eso trata ese hacia las personas o se dirige hacia las personas, ¿sí? Y pues lo que tratan es de extraer la información a esa persona manipulando. Muchas veces no es que necesariamente sea una obligación y lo amenacen y bueno, aunque vimos que hay unos ataques también con amenazas, pero aquí casi siempre son acciones que hacen de pronto que la persona caiga en una trampa, ¿sí? Que la persona caiga en una ardid que lo que termina es tratando pues de extraerle la información y por supuesto ahí es donde caen en esa pequeña trampa pues de ingeniería social. ¿Listo? Entonces, esos Instructor, ataques, ¿le puedo preguntar algo? Es que ponle que ayer me pasó algo similar. Me llegó un mensaje supuestamente de Claro, sí, diciendo que yo tenía 40 gigas de navegación. Pues a mí se me hizo raro porque yo tengo nomás son 15. Y yo llamé a Claro y me dijeron que no. Y utilizaron el logo de Claro y todo como si fuera con Claro. sí, Entonces ahí me dieron que para que le diera a aceptar, pero pues yo, como ya usted me ha explicado eso, entonces yo no abrí el link, sino llamé a Claro y pregunté. claro, y hay que fijarse, por ejemplo, en esos mensajes que les llegan a ustedes, porque, bueno, una cosa es que sea una promoción y otra cosa es que de pronto me intenten decir que yo debo ingresar a un sitio y que adicionalmente debo dar mis credenciales. Debo decir, por ejemplo, mi usuario, mi contraseña. Pues esas empresas cuando, digamos, dan sus advertencias de seguridad, inclusive los bancos tienden a hacer mucho eso.
Los bancos dicen, nosotros no les pedimos a ustedes usuarios y contraseñas por correo. Eso no es un procedimiento normal. Y eso pasa pues con cualquier empresa. Una empresa no le está pidiendo a usted el usuario y la contraseña para que usted lo digite. Y menos datos personales que en teoría ya los debe estar, ya los debe tener. ¿Sí? De pronto que uno confirme es otra cosa, pero que ya de pronto uno le digan, bueno, necesitamos esto, 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 díganos esto, y nos empiezan a sacar toda la información, sí, eso es manipulación de las personas. Y eso es lo que busca la ingeniería social, a través de, por ejemplo, como dice su compañero, de un correo, ¿sí? O de un mensaje que llega a un celular, bueno, ese tipo de cosas. Y efectivamente, pues de eso hay que sospechar mucho, ¿sí? No entrar, por ejemplo, en ese juego que a veces nos hacen es de apelar pues a nuestros miedos, ¿sí? O a eso que es urgente y colocan mensajes de urgencia, colocan mensajes de alerta, o los títulos dicen eso porque pues eso trata de pronto de presionarnos para que nosotros cometamos errores. ¿Sí? Entonces de eso hay que cuidarnos y de, como dice su compañero, pues sí hay que tener pues mucho cuidado porque pues inclusive hay que verificar a veces con las empresas, venga, usted me está haciendo esto, usted está enviando esto, usted me está solicitando esto. Para eso son las líneas de atención también, ¿no? Y de pronto si cuando tengan las cuentas de correo, perdón, las cuentas bancarias, se darán cuenta que en las cuentas de correo también llega algunos mensajes que le dicen que pues que hay cosas que no se deben hacer. ¿Sí? Y entre esas está pues evitar la ingeniería social soltando información de nosotros. ¿Listo? Entonces, estos sí son de los ataques que pues que se ven muy, muy frecuente, sobre todo en algunos medios por donde nos llega comunicaciones. ¿Listo? Y sí, van a suplantar a alguien, sí. Eso también es otro de los tipos de ataques, ¿no? Suplantar identidades de otras personas, en este caso de un banco, por ejemplo, o de una empresa de vehículos o de, ¿sí? Donde pues efectivamente lo que están tratando a la hora de suplantar es tratarnos de sacar la información y hacernos pues ingeniería social. ¿Sí? Esa es una de las cosas que hay que tener pues mucho cuidado. Sospechar, eso es una de las primeras cosas que uno tiene que pensar. Bueno, no es que uno se la pase ganando premios por todo lado, y menos a premios donde uno nunca ha participado. ¿Sí? Hay que también pensar en ese tipo de cosas y pues bueno, pensarlo mucho con cabeza fría porque a veces la gente piensa que porque ganó entonces ya tiene que ir a soltar absolutamente toda la información, ¿sí? Sin verificar o averiguar. Pero sí, eso de estar averiguando con la empresa, como hizo su compañero, claro, también es una de las cosas que uno debería hacer. Así le gaste más trabajo, le gaste más tiempo, pero sí es una confirmación que uno debería hacer. Asimismo, pues entran, por ejemplo, los grupos de apartamenteros, ¿no? Ellos también simulan hasta, bueno, bueno, hace unos días, si ustedes se dieron cuenta, un atraco que todo el mundo estaba vestido de policía. Hasta eso hacen, ¿sí? Entonces, imagínense si no se van a conseguir un overol de, no sé, de la empresa de energía, de la empresa de teléfonos, y suplantar identidades, que eso es algo común también en esas personas que pues tratan de aprovechar de pronto la ingenuidad de nosotros también, ¿listo? O aprovecharse y manipularnos a nosotros para que nosotros pues perfectamente caigamos en esas trampas, ¿listo? Entonces sí, efectivamente eso sí son parte de lo que nosotros pues tendemos a sufrir como ataque. Mm, para la parte de las redes, esto también es bastante em, visto, ¿sí? Porque pues, ¿quién no tiene una red Wi-Fi por ahí en su casa? ¿Quién no tiene una conexión o quién no tiene un dispositivo que se conecte a una red? En este caso de una tecnología que se llama Wi-Fi, ¿sí? Bueno, hay muchas más, pero pues eso es una tecnología que me permite una detección inalámbrica, eh, me permite tener una detección móvil, perdón, un dispositivo móvil, perdón. Y es ahí es cuando en esas conexiones, pues también nos tratan de sacar inclusive la información. Hay muchas personas que cuando se conectan a dispositivos con estas señales, eh,
pues digitan su usuario y su contraseña, y a veces es algo normal conectarse a nuestro equipo de la casa y la primera vez, por ejemplo, colocar el usuario y la contraseña. Pues hay personas que efectivamente lo que tratan de hacer es suplantar eh, a ese equipo donde uno se conecta y pues por supuesto generar una pantalla eh, donde efectivamente pues se parezca mucho al equipo em, que usted tiene y pues usted pensando que esa es la conexión de su casa, pues ahí mismo digita el usuario y la contraseña. ¿Qué es lo que hace en este caso el atacante? Pues extraer esa información, ¿sí? Y dejarlo, digamos, que usted se conecte ahora hacia su casa o hacia el equipo de su casa, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, antes de hacer esa conexión que sí era la real, pues usted se conectó a otro equipo. Y como esto es una señal inalámbrica, pues eh, nada raro que alguien suplante una identidad. Por ejemplo, sitios que ofrecen conexiones gratis, pues eh, puede ser que alguno de esos dispositivos que está ofreciendo con una conexión gratis realmente sea una trampa, ¿no? Y haya alguien ahí que lo que está es esperando que se conecte las personas eh, y pues empezar a mirar a ver cómo puede atacarlo de otra forma. Y esa es una de las primeras entradas que se tiene. Entonces los dispositivos inalámbricos pues sí tienden a ser muy atacados eh, y sobre todo si son empresas, ¿no? Las señales inalámbricas por lo general hay dispositivos de detección que detectan cualquier señal inalámbrica, cualquier dispositivo que esté dentro de un rango y por supuesto pues nosotros también podemos detectarlo con un dispositivo, por ejemplo con un celular. Usted se va a conectar a una red y a usted le parecen 10 redes más y usted sabe que una es del vecino y que otra es del vecino y hay como 8 más que usted desconoce. Entonces, eso suele suceder también con las conexiones de Wi-Fi, ¿sí? Que alguien intente que nosotros pues caigamos y soltemos usuarios y contraseñas, ¿sí? Muchas veces esas conexiones solo necesitan una vez el usuario y la contraseña, ¿no? Entonces, así es que también le pueden sacar uno la contraseña, simulando pues una pantalla de inicio donde usted se tenga que conectar con un usuario y su contraseña. Y eso pues también lo pueden hacer con otros equipos inalámbricos, por la misma apertura de la señal y por el mismo sistema de la señal que es abierta. Es una señal abierta que usted no necesita un cable y no van los datos por el cable, no van por el aire y pues cualquiera puede tener un dispositivo que se conecte a esa señal abierta. Lo otro también es que hablando de contraseñas, y eso no solo pasa en Wi-Fi, también pasa con un equipo normal, porque igual es una contraseña. Se dieron cuenta, por ejemplo, que con mi correo también pasa. Em, Hay unas pruebas que hacen para cualquier tipo de contraseñas que se llaman ataques de fuerza bruta. Básicamente es un software que hace el ataque y ese software pues lo que hace es empezar em, digamos, a generar una serie de números y combinaciones de números de cierta cantidad de dígitos y entonces pues la genera muy rápido y lo que hacen es tratar em, de encontrar la contraseña de pronto que es muy fácil, ¿sí? Esas contraseñas 1, 2, 3, 4 pues imagínense la facilidad que es llegar a una contraseña de solo 4 dígitos. Las combinaciones no es que sean muchas tampoco. ¿Sí? Las combinaciones de 4 dígitos son básicamente eh, 10.000 combinaciones, ¿sí? Y hay software pues que está diseñado para crear esas 10.000 combinaciones en unos cuantos momentos o en unos cuantos minutos y efectivamente enviárselos, por ejemplo, a un software que me esté pidiendo de pronto la contraseña. Afortunadamente, pues hay también unos métodos bastante sencillos para eso, ¿no? Cuando usted empieza a digitar constantemente la contraseña en algunos de los software y todos son errados, pues entonces también, digámoslo así, que lo bloquean, ¿sí? Muchos de los atacantes pues no lo hacen tanto, no hacen tantos intentos por eso mismo, porque pues podrían estar bloqueando una cuenta a la cual están atacando y eso pues haría que la persona sospechara porque le están bloqueando la cuenta, ¿sí? A usted le bloquean la cuenta porque le están intentando pues entrar a ella. Claro, usted va a sospechar y lo primero que va a hacer es cambiar la contraseña, ¿sí?
o lo van a obligar en el proceso de recuperar la contraseña a cambiarla. Y ahí es cuando el atacante pues básicamente pierde tiempo. Le toca volver a empezar otra vez porque es una contraseña nueva, digámoslo así. Entonces, esos ataques pues también se pueden hacer con software, y ese software pues lo que hace es algo que se llama el ataque de fuerza bruta. ¿Listo? Entre más largo, entre más cantidad de dígitos y más combinaciones, y esto pues sumémosle a no solo números, sino letras o símbolos, pues estos ataques de fuerza bruta son menos efectivos. Entonces, esas herramientas en algún momento pues van a llegar hasta cierto límite. Y por eso es que a nosotros también nos dicen que creemos contraseñas que sean más o menos de, no sé, 8 o más dígitos, ¿sí? Y que hagamos combinaciones entre letras minúsculas, mayúsculas, números y símbolos. Eso hace que la generación de estas combinaciones por fuerza bruta pues sean mucho más complicadas de, bueno, mucho más complicadas para que encuentren una contraseña que estamos creando bien. Entonces, todas esas combinaciones que nosotros podemos generar por fuerza bruta, pues sí, eso lo puede hacer un software y así es que pueden detectar pues de esas contraseñas que son muy fáciles. Esa es una forma también de atacar cualquier tipo de contraseñas. Como habíamos hablado también, el software como puede tener vulnerabilidad, pues esa vulnerabilidad también puede ver en la transmisión de datos y cualquiera que esté monitoreando la red, por ejemplo, cualquiera que tenga una conexión de Wi-Fi, una red inalámbrica, una tarjeta de red inalámbrica, pues puede estar mirando de pronto qué se está enviando a través de la red perfectamente. ¿Sí? Y más si usted no tiene seguridad. Si no tiene seguridad, pues cualquiera puede entrar a su red y puede estar observando lo que está moviéndose a través de ella. ¿Sí? Y ahí es cuando efectivamente también hay software para mirar el tráfico a través de las redes. Y eso también incluye pues las redes inalámbricas. Eh, ¿Qué haría el software en este caso? Pues como sabe que tiene que transmitir, lo ideal sería que esa transmisión fuera encriptada, ¿sí? Fuera como codificada para que no la pudiera observar cualquier persona. ¿Sí? Y eso estamos hablando, por ejemplo, de los usuarios y las contraseñas que estamos digitando. Si usted no lo hace o si esa aplicación no lo hace, pues efectivamente el que esté monitoreando la red, pues va a encontrar esa contraseña muy fácil y ese usuario, pues también muy fácil. ¿Listo? Entonces, esas son formas también que esas redes pues pueden ser atacadas, o de algunas de las formas en que pueden atacar ese tipo de redes y por qué son en algún momento vulnerables. ¿Sí? Por la misma forma también de funcionar o por la misma forma de actuar del software, pues también se presta para ser vulnerable. Bueno, aquí hemos hablado de la suplantación de identidad también. Ya habíamos hablado un poquito de esa falsificación. Los correos electrónicos, como ya hemos visto, son uno de los métodos en que la gente pues trata de falsificar. Eh, los enlaces por lo general que crean en estos correos, pues son enlaces que los llevan a uno a direcciones que uno no, ni siquiera a veces puede ni entender ni leer. ¿Sí? No es tan fácil como, por ejemplo, leer, no sé, una dirección que diga aquí mail.google.com. Bueno, ¿sí? Son inclusive pues sitios que uno no se imagina o que no puede ni siquiera leer números, letras que son eh, pues hasta extraños. Y pues un enlace lo que tratan de hacer es tratar de dejarlo siempre pues que se pueda medio entender, ¿no? Y eso es lo que hacen las empresas. Los enlaces tampoco es que los hagan extraños que nadie los entienda. En cambio, estos que suplantan la identidad, pues sí, ellos apuntan a sitios que uno pues, ni se imagina, por allá de países extraños, con unos dominios pues también extraños eh, que uno no, pues, no es que no conozca, sino que uno dice, bueno, ¿por qué estoy enviando la información a ese dominio? ¿Sí? No es algo, por ejemplo, que tenga que ver con una empresa, no es algo que tenga que ver con un dominio general como el .com, un .edu, ¿no? Esos son dominios de países que pues de pronto sueltan esa información o sueltan esa asignación de dominio y pues allá montan un servidor y pues como nadie le pone cuidado a esos servidores y menos ese dominio, pues por eso es que allá va a parar toda la información que nos extrae. Entonces la suplantación de identidad por esos medios y por otros también
hace que en algún momento pues sea un método muy utilizado para nuestros ataques. Ahí es cuando habíamos visto el famoso phishing, ¿no? Que es suplantación pues a través de medios electrónicos. Habíamos visto el phishing, habíamos visto el smishing, que eran los mensajes, el otro llamadas. Bueno, desde que estén suplantando identidad por un medio electrónico, pues termina siendo como una variación de phishing. ¿Listo? Y efectivamente, pues eso, hasta una llamada telefónica, pues puede ser parte de una suplantación de identidad. A veces también, pues llaman por teléfono y tratan de que nosotros caigamos en alguna trampa. Que eso, pues, es parte de lo que pasa con la suplantación de identidad. Y así, pues, por supuesto, soltar información o soltar hasta dinero a través de una llamada telefónica. ¿Sí? Habrán algunos más elaborados, habrán unos más creíbles que otros, pero pues eso ya es parte de lo que se aprovecha pues el delincuente en esa vulnerabilidad que tenemos y en esa suplantación que en algún momento hace una más efectiva que la otra. ¿Sí? Pero bueno, ahí empezamos a mirar pues algunas variaciones eh, que nos hacen sospechar, unas más cosas más que otras, pero bueno, ahí empieza uno con los correos a mirar ese tipo de cosas por si acaso. Em, bueno, aquí sí nos vamos un poquito más de conocimiento de redes. Em, Ese aprovechamiento, pues desafortunadamente estamos conectados todo el tiempo a las redes, así que las redes también son unos sistemas que tienen vulnerabilidades y son pues de los que más utilizan los delincuentes para atacar. El delincuente no tiene que estar presente ahí, aunque hay unos ataques que necesitan presencialidad, pero no necesariamente tiene que estar ahí presente. Entonces lo puede hacer a través de una red. ¿Sí? Y hay muchas formas pues de atacar a través de una red sin estar ahí presente. Entonces, de ahí se van a aprovechar y utilizar algunas herramientas para ir sacando información. Lo primero que hacen es básicamente hacer como una ingeniería social, ¿sí? Extraer información. Y ese es el primer paso de ese aprovechamiento de las vulnerabilidades, empezar a sacar información. Por eso les decía pues que uno de los ataques iniciales casi siempre van a los empleados y a las redes sociales de esos empleados, porque esa es la forma en que ellos se extraen la primera información y las informaciones más básicas de esos empleados. Por supuesto, esa es la primera parte porque pues ese va a ser un proceso de escalamiento en el cual pues todos esos datos que están recopilando pues les va a permitir obtener más y más y más y más, hasta que ya pues tienen muchos datos pues para inclusive para de pronto ingresar a la red directamente. ¿Sí? El análisis de las redes pues también se puede hacer con software y se puede empezar a determinar o a crear como una especie de estructura de cómo es una red de una empresa, ¿sí? O cómo está organizada, ¿sí? Y hay pues muchos software que en algún momento pues me pueden detectar una cierta cantidad de equipos, identificaciones de los equipos en una red y eso le ayuda a uno a armar mapas y uno ya se empieza a imaginar pues cómo está organizada la estructura de los equipos, a qué están conectados, de pronto en qué lado está el servidor, ¿sí? O cómo se llama, por ejemplo, ¿sí? O bueno, otras indicaciones que también son pues objeto de recopilación de información para aprovecharse de esas eh, vulnerabilidades que tienen inclusive hasta las redes. Entonces, de ahí es que empiezan a utilizar estos programitas, por ejemplo, como Whois, Nmap, que son programas o herramientas pues de escaneo. ¿Sí? Escanean pues ciertos datos, escanean cierta información y hay pues mucha información que es pública, entonces pues digamos que ese software no es que sea ilegal, ¿sí? Eso es una información pública que se puede obtener y este software es perfectamente un software que uno puede utilizar. Lo que pasa es que pues, hay personas que lo utilizan para otros fines, ¿sí? Y en las redes pues pasa mucho eso. Hay muchas herramientas que uno puede utilizar que son muy chéveres de utilizar, de analizar, de observar, eh, que uno puede mirar pues el tráfico de una red, qué es lo que va pasando por la red, pero pues esa misma herramienta la pueden utilizar
las personas que nos pueden estar atacando, ¿sí? O obteniendo información de lo que pueden estar observando ahí en el tráfico. Bien. Em, También las personas atacantes pues se aprovechan de, por ejemplo, de los equipos que están abiertos al público. La denegación de servicios es una de las cosas que ya se los había mencionado, pero es impedir pues que las personas obtengan un servicio. ¿De quién? Bueno, de una empresa, por ejemplo. Estamos tratando de acceder, no sé, a mirar cuáles son los requisitos para un pasaporte. ¿Sí? Entonces, por supuesto, lo que van a hacer es impedir que nosotros hagamos esa consulta. ¿Y cómo lo hacen? Pues haciendo un ataque de negación de servicio. ¿Sí? Eh, Básicamente, ¿cómo es? Pues bueno, una de las formas más comunes es que el tráfico que se dirija hacia ese equipo servidor, el que está atendiendo el que tiene la información de por ejemplo, de cuáles son los requisitos para adquirir un pasaporte o para sacar el pasaporte, pues le haga muchas peticiones. ¿Sí? Y pues por supuesto haya, bueno, no solo uno, sino muchos computadores que en ese momento están siendo controlados, y esos computadores que están siendo controlados, pues lo que hacen es ponerse de acuerdo, digamos, en algún momento y de ahí si sale la palabra bot, eh, que alguna vez se las había mencionado también. Los bots son esos mismos equipos que funcionan como robotcitos y efectivamente pues son los que en algún momento se ponen de acuerdo y empiezan a hacer un ataque sin que nosotros sepamos. ¿Sí? Muchos ni siquiera nos damos cuenta que somos bot, y que estamos haciendo algún ataque coordinado. Pues ese ataque lo que está haciendo son una serie de consultas a ese equipo, y ese equipo pues como tiene tanto tráfico y tiene tantas consultas pues pasa que no puede atender a los usuarios normales. ¿Sí? Entonces los bots se encargan de saturar la red, digámoslo así. Y eso se ve también, o es muy parecido a algo que hacen también en las redes sociales. Los bots pues empiezan a saturar de tráfico y eh, empiezan a saturar o empiezan a hacer un ataque contra una sola persona. Eso es lo mismo que hace un computador que está haciendo pues, las veces de un bot, ¿sí? Que todos se ponen de acuerdo para hacer un ataque. Y esos pues comportamientos que se ven también aquí, en este tipo de ataques de seguridad. ¿Listo? Entonces, eso no es nada extraño ver el mismo comportamiento inclusive en personas porque pues de ahí salen esa forma de ataques. Entonces, esta cantidad abrumadora pues va a saturar el servicio y pues el servicio no va a estar disponible. Esto se llama una denegación de servicio. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando se ve pues más ese tipo de ataques en ciertos momentos para ciertos servicios. ¿Listo? Bueno, múltiples fuentes coordinadas. Por ejemplo, mira, aquí dice múltiples fuentes coordinadas, que eso es lo que les estaba mencionando. Eso es más común el de negación de servicio distribuido, que es que los bootnet, que en este caso son los equipos que están manipulados o los sistemas que están manipulados para atacar, pues actúen al mismo tiempo. Se pongan de acuerdo y todos actúen al mismo tiempo. Por supuesto, para que un equipo se vuelva bootnet, pues primero tuvieron que haberlo atacado y lo tuvieron que haber infectado con algún virus, ¿no? Y ese virus, pues puede ser que no esté haciendo nada sino esperar hasta el día del ataque. ¿Sí? Y ese día del ataque, pues está coordinado y ese día el virus sí va a hacer su ataque, ¿sí? Coordinado. En este caso, su máquina sin saberlo, pues ese día eh, va a generar el ataque. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacen con varias máquinas cuando las infectan y las vuelven bots. ¿Listo? Bueno, aquí hay otras variaciones. Por ejemplo, aquí dice que es un envenenamiento SEO. Básicamente esto es apuntando hacia los motores de búsqueda, ¿sí? Y cuando nosotros estamos con un buscador como Google, por ejemplo, que es un buscador pues que todo el mundo prácticamente utiliza, si no, pues utiliza por ejemplo el de Bing, que es el de Microsoft, bueno, y otros que también están por ahí. Pues básicamente lo que trata de hacer es que todas esas búsquedas que nos dan como recomendaciones, que son como los resultados relevantes para nosotros, pues tratan de suplantar.
o tratan de redireccionar, digámoslo así, esas búsquedas hacia otras páginas, que es así, pues nos van a atacar a nosotros. Pero pues eso es más como hacia el navegador, ¿no? Y hacia la forma en que él funciona. Cuando usted busca algo, pues le da las recomendaciones que se acomoden a su comportamiento. ¿Sí? Eso hacen los motores de búsqueda, empezar a adaptarse a sus búsquedas, a su comportamiento. Y pues muchos de esos sistemas de búsqueda o de motores de búsqueda, pues también hay personas que tratan de manipularlos, pues para que dirijan a las personas hacia ciertos tipos de equipos que efectivamente, pues de ahí sí los puedan, por ejemplo, atacar. Puede ser con una descarga de software o puede ser de pronto con algún ataque diferente de los que hemos visto. Entonces, esa también es otra forma de influir para que inclusive el mismo navegador pues nos lleve hacia ese tipo de cosas. Por supuesto, los que están más pendientes son los fabricantes de los motores de búsqueda, ¿no? Que no vayan a ser tan vulnerables que en algún momento pues terminen dirigiéndonos hacia ataques. Pero también es una forma pues que se puede presentar de ataques. ¿Listo? El envenenamiento C. Bueno, por aquí nos habla de un ataque combinado. Bueno, eso es algo muy común. Nosotros a veces pensábamos anteriormente que pues nosotros nos atacaban con un malware y ya, o con un spyware o con alguna variación de un virus, y con un gusano, bueno, lo que fuera. Pero últimamente pues se ha vuelto esto como un ataque, como dice por aquí, combinado. Y resulta que, como les estaba contando ahorita, que por ejemplo las primeras formas de atacar a una empresa es con suplantación de identidad, con phishing, con ingeniería social. Entonces empiezan a probar varios métodos. ¿Sí? Los atacantes ahora se vuelven, digámoslo así, multifacéticos y empiezan a probar muchos métodos de ataque y empiezan a utilizar pues ciertos métodos al principio, después cambian sus métodos en digamos otra fase del ataque y así sucesivamente. Entonces empiezan a utilizar muchos tipos de ataques y diferentes software y diferentes herramientas pues combinadas para finalizar pues con un ataque eh, sobre digamos toda una empresa, ¿sí? Y robarle pues la información. No es que un ataque se realice, bueno, yo le envío un archivito y ya lo ataqué y ya terminé, no. En este caso, pues los ataques como son combinados requieren pues de muchas habilidades, requieren de pronto hasta de muchas personas y adicionalmente pues también requieren de mucho tiempo. Y pues a eso se dedican esas personas, a gastar tiempo eh, en hacer esos ataques combinados. ¿Sí? Y es muy común que se utilicen muchas herramientas diferentes para ir, digamos, como escalando el ataque. ¿Sí? Primero utilizamos unas, después utilizamos otras y después empezamos a utilizar otro tipo de herramientas hasta que por fin ya logramos nuestro objetivo. ¿Sí? Eso es bastante común. No pensemos que solo es un ataque, porque puede ser el principio de un ataque mucho más grande. Y por eso es que hay que estar muy cuidadosos o estar muy pendientes dentro de las empresas. Porque sí, el ataque que estaba por allá a la persona por allá que usted piensa que eso, que ni maneja plata y que ni siquiera pues tiene algo relacionado de pronto con algún contrato o con información crítica, pues ese es el primero que atacan, pero ese es el inicio. ¿Eh? Por eso es que hay que pensar también que los ataques pues no es solo simples, sino que los ataques pueden ser escalar en algo mayor, pues sobre todo en las empresas. ¿Sí? A veces a nosotros pues no, pero no significa que nosotros no nos convirtamos, por ejemplo, en una herramienta para un ataque mayor. Y no a nosotros, sino a otros. Entonces, esas son cosas que también que nos ponen a pensar y que nos toca pues cuidar. ¿Listo? Lo importante es reducir, ¿sí? Reducir el impacto, como dice acá. Que las empresas pues tengan esa conciencia. Por eso es que les decía que nosotros una de las cosas que nos toca hacer en las empresas es generar esa conciencia. Hay que reducir el impacto como pues generando conciencia en las personas en que los pueden atacar. Eh, Podemos mostrarle, por ejemplo, ese tipo de correos y decirle, mire, así existe la posibilidad de que nosotros nos ataquen. Y esto no va a ser el único ataque y de pronto no es ni siquiera eh, eh,
el único ataque solito que vamos a recibir, sino va a ser de pronto una escalada de ataques que pues se van a presentar en nuestra empresa. Y así por eso, pues una de las cosas que se hacen para reducir ese impacto, pues inclusive es la capacitación de las personas, informarles a las personas que hay cierto tipo de ataques, que hay vulnerabilidades en las cuales pues nos pueden estar diciendo, bueno, lo pueden atacar de esta forma, les pueden estar buscando esta información, lo pueden estar llamando y suplantando la identidad, por ejemplo, de la identidad de una persona de la empresa, diciéndole, no sé, yo soy el de recursos humanos, entonces necesito verificar una información y empieza pues a pedir la información suya y está suplantando la identidad. Pero eso cómo llegó a hacerlo, pues de pronto a usted no lo analizaron o otra persona lo analizaron y se dieron cuenta que usted era de la empresa, que tenía un cargo, se dieron cuenta que ese cargo pues em, estaba pues propenso a que lo pudieran de pronto manipular para que soltara información, ¿sí? Se enteraron de pronto que cómo se llamaban los de recursos humanos, se enteraron de muchas cosas adicionales con la empresa, por la página, por la información pública, bueno, por otras cosas, y pues suplantaron la identidad y al fin le sacaron información a esa persona, ¿sí? Haciéndose pasar de pronto por alguien de recursos humanos, ¿sí? Puede pasar. Pero pues claro, eso no es tan fácil, pero se puede llegar hasta esos extremos eh, de generar todo un proceso de ataques diferentes como para llegar a cierto punto. ¿Sí? Entonces hay que reducir ese impacto y eso también es uno de los grandes esfuerzos que tenemos nosotros. ¿Sí? Informar a la gente y por eso es que les decía lo de la infografía, eso es parte del esfuerzo que uno hace. No es que uno piense que los usuarios pues conocen todas los ataques que pueden tener y las posibilidades y las variaciones y bueno, no, a ellos toca decirles también, toca decirles, mire, a usted lo pueden atacar así, le pueden hacer esto, le pueden estar haciendo esto también, mire, hay una forma de ataque que es esta, a usted le pueden estar pidiendo esto, ¿sí? O uno le puede decir también, mire, haga esta medida. Yo sé que de pronto es bastante molesto eh, que usted esté cambiando cada mes las contraseñas, pero es en pro de esto, de que usted no le pase esto, de que no le roben la información, de que alguien que esté intentando atacar, pues detecte su contraseña frecuentemente, ¿sí? Eh, o que usted la ponga tan fácil que cojan un ataque de fuerza bruta y la detecten, ¿sí? Bueno, esas son cosas que también hay que contarle para reducir el impacto. Siempre hay que tener medidas y en esto es que nos vamos a enfocar la otra semana, ¿sí? Porque pues hay que mirar cómo prevenir todos esos ataques y todas esas posibles vulnerabilidades que tengamos, ¿sí? Y esa reducción del impacto pues hace que las empresas pues por supuesto sea más segura, ¿sí? Que tengamos un poquito más de seguridad. A veces cuando se implementan pues todas estas medidas para evitar de pronto ataques y para evitar que a una persona pues de pronto violen su seguridad y le roben información, a veces nos quedamos como ahí quietos y pensamos que ya somos invulnerables y bueno, si se dan cuenta en los ataques como son constantes y miles de ataques, millones de ataques en el día, pues imagínese la cantidad de variaciones que también hay, ¿sí? No es que a usted siempre lo ataquen de la misma forma, no es que usted lo ataquen siempre con el mismo software y la misma versión, siempre va a haber cambios. Por eso es que esta parte de seguridad pues también va a tener eh, mucha, de estar ahí como actualizándose, estar pendiente, bueno, qué está de moda, con qué atacan ahora, desde dónde están atacando, bueno, hay muchas cosas que toca estar actualizando. Eso es tecnología y pues esto está cambiando constantemente. Y la parte de seguridad pues no es la excepción. Entonces ahí es donde toca enfocarnos más adelante, ¿sí? A colocar medidas que en algún momento pues favorezcan de pronto la seguridad en una empresa, ¿sí? Y seguir algunos comportamientos que por supuesto van a evitar o van a reducir ese impacto que tiene eh, un ataque sobre nuestras empresas, ¿sí? Un ataque a esas vulnerabilidades que tenemos. Estamos tratando es como que reducir esa vulnerabilidad o por lo menos fijarnos en dónde somos vulnerables y después ahí sí tratar de solucionar esos pequeños problemas que tenemos
en las empresas, ¿sí? Para pues protegerlas. Eso es básicamente lo que al final tendemos a hacer, ¿sí? Conocer un poquito de estos problemas y después tratar de evitarlos o de que las personas pues caigan de pronto en alguno de esos ataques, ¿sí? O que sean parte de un ataque, que eso también pues ya sabemos que es lo que nosotros pues podemos eh, obtener de pronto con uno de esos ataques o pertenecer a esos ataques en el caso de algunos tipos de ataques. Bien, entonces esto es lo que nos vamos a enfocar pues la otra semana en algunas reducciones de los impactos que tenemos a la hora de sufrir un ataque, ¿sí? Y por eso pues les decía lo de la parte de comunicación, ¿no? Esa es una de las tantas cosas que toca hacer también de nuestro trabajo, ¿sí? No solo generar un listado de, de, de elementos como para que la empresa aplique, sino que también hay que comunicarlos, hay que hacer concientización a las personas, hay que contarles también las cosas, hay que hacer un esfuerzo pues bastante grande en aplicar las medidas de seguridad que nosotros también pues contamos. Eso es una de las cosas pues que nos toca también planear. ¿Listo? Bueno. La otra semana entonces hablamos más de esta partecita, continuamos con esta parte de seguridad, ya nos metemos a otras, a tratar de mitigar esos impactos de esos ataques, ¿sí? O a tratar de aplicar medidas y políticas, comportamientos que nosotros nos va pues favorecer y más cuando estamos en una empresa que por supuesto hay muchas prácticas buenas que se pueden aplicar. ¿Listo? Y con eso pues evitamos tanto problema que hay con los ataques y con la vulneración de nuestra información. ¿Bien? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Eh, igual ese tema, como les decía, todavía sigue. Esto es hasta ahora la entrada. Conocer los ataques es quién nos ataca, los ataques y las formas de ataque, pues es lo primero que uno siempre hace. Después, pues ya se fija en las medidas de seguridad. ¿Listos? Bueno. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Mientras que voy mirando aquí la lista. Díaz no lo veo. Carlos Díaz no lo veo por ahí. Mm, Snyder tampoco. Freddy Snyder no lo veo. Y Hernán sí está por aquí. Listos. Bueno, entonces la otra semana continuamos con este tema de seguridad. No se les olvide ir adelantando su infografía, pónganse de acuerdo con el grupo, de qué temas van a comunicar en una infografía. Puede ser cualquiera de los ataques diciendo, mire, a usted lo pueden atacar así, o una medida de pronto, pues que no hemos hablado mucho de ellas, pero una medida de pronto que se puedan encontrar y que sea un buen procedimiento, una buena práctica que puede seguir un empleado. Eso es parte también de lo que nos cuenta. Para los que han visto los correos de los bancos, pues ellos también nos mandan correitos de vez en cuando que uno ni mira, pero nos van diciendo pues algunas cositas que son importantes y medidas de seguridad pues que no sobran en algún momento pues que debamos seguir y que pues no podamos aplicar, ¿no? Hay muchas cosas buenas que de pronto se nos cuentan todos y nosotros ni leemos y ni nos fijamos en ese tipo de cosas, que es lo peor. ¿Listos? Bueno, solo hasta que caemos en eso es que ahí sí nos fijamos. Bien, bueno. Entonces,